Hola, Dios les bendiga. Estamos con ustedes una vez más para seguir hablando acerca de estos temas de la familia. El día de hoy estaremos hablando, empezando a hablar de un tema que podemos encontrar también en el libro de Génesis. Estaremos hablando de los fundamentos del pacto matrimonial. Estaremos hablando, pero antes, como es costumbre, quisiera saludar a mi esposa. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Una vez más les saludamos, su servidora Marlet, para empezar ese tema, igual manera como dice mi esposo, los fundamentos del pacto matrimonial. Y para empezar este tema, ¿nos podrías empezar a explicar desde Génesis 1:27? Vamos a empezar. Génesis 1:27. Estaremos viendo Génesis capítulo 2, del 18 hasta el 25. Hoy solamente nos daría tiempo de hablar acerca de los versículos 18, 19 y 20 que vamos a estar explicando. Pero si me quisieras apoyar a leer Génesis 2, 18, 19 y 20, por favor. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Hasta el 20. Hasta el 20 está bien. Hasta ahí vamos a leer. Dice estos versículos, iniciando por el versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Pero estos versículos son como los detalles. El capítulo 2 de Génesis nos va a dar detalles de lo que es el capítulo 1. En el capítulo 1 nosotros vamos a encontrar la creación, todo lo que Dios hizo y cómo Dios va diciendo, vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, nos dice el relato. Pero cuando llegamos al versículo 18, dice no es bueno, pero hay un propósito. Estos versículos que encontramos más adelante, del 21 al 25, dice que Dios hizo caer sueño sobre Adán, formó a la mujer, pero ¿para qué la formó? ¿Para qué la creó? Hay un propósito. El propósito lo encontramos en el capítulo 1. En el capítulo 1 nosotros encontramos el propósito. Si me apoyas a leer capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así es, en estos versículos, Génesis 1, 27 y 28, encontramos el propósito de los versículos que encontramos en Génesis 2, del versículo 18 hasta el versículo 25, donde nos narra la creación del hombre, la creación de la mujer, y donde nos dice que Adán estaba solo, nos dice que Dios creó a la mujer para que formaran una familia. Dios establece el matrimonio, el fundamento matrimonial, nos dice de qué forma. En el capítulo 1 nos dice que formó Dios al hombre y a la mujer y los bendijo y les dijo: fructificad, multiplicad. Pero en el capítulo 2 nos va a dar detalles de todo eso, cómo fue, cómo Dios diseñó, cómo Dios formó a la mujer. Nos va a dar detalles, porque incluso nos da detalles de la formación del hombre. En el capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí ya nos da detalles de cómo formó al hombre. Ahora nos va a dar detalles en el versículo 18 en adelante, cómo formó a la mujer y cómo establece el matrimonio, los fundamentos del matrimonio. ¿Qué es lo que estaremos hablando? Fundamentos del pacto matrimonial. Vamos a iniciar con estos versículos que acabamos de leer en Génesis 1. El propósito de estos versículos son parte de un mandato. Del primer pacto que hace Dios con la humanidad.
como ya lo habíamos venido mencionando, es el pacto de obras. En este pacto de obras se requería obediencia. Estaba el árbol, eso lo encontramos en los versículos 15, 16 y 17 de Génesis 2. Estaba el árbol que señalaba como evidencia de que Adán tenía que obedecer a Dios. Y si él obedecía, vendrían bendiciones, y los bendijo Dios y les dijo: ustedes pueden gobernar sobre todo lo creado. Pero si había desobediencia, vendrían las consecuencias que ya estuvimos viendo. Pero ahora Dios establece al hombre como su representante en la tierra. En los versículos 15 y 17 les dice: y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, lo guardara, y le dijo: de todo árbol puedes comer. Y es el pacto que hace, ¿no? El pacto de obras. Puso al hombre como su representante en la tierra para que él gobernara, para que él reinara en la creación que Dios había hecho. El representante de Dios era Adán, y por consecuencia era el representante de toda la humanidad que aún no existía. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver, porque todavía no había. Dios le da responsabilidad a Adán, le da un propósito, es decir, le da autoridad sobre toda la creación, pero le dice: sé responsable, obedece para que siga siendo bendecido. Le dice: gobierna, pero con cuidado y sin abusar de tu autoridad. Es decir, tienes toda la autoridad para reinar, para gobernar, pero esa autoridad tiene límites. Yo soy superior a ti, y entonces tú tienes que obedecerme a mí. Ese es lo que Dios le dice a Adán. Dios le dijo al hombre y a la mujer en Génesis 1:28: multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen y señoreen. Que esto quiere decir, más o menos resumido, quiere decir: multiplíquense, formen una humanidad a imagen de Dios. Recordemos que estas instrucciones son antes de la caída. Entonces, antes de la caída, dice el versículo 27: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿A imagen de quién? De Dios. Como los formó a imagen de Dios, les dijo: multiplíquense para formar una humanidad a imagen de Dios, llenar la tierra con imágenes de Dios, una humanidad sin maldad, a imagen de Dios, extender el Edén por toda la tierra. No que el Edén se quedara ahí porque plantó un huerto y lo puso ahí, pero la intención de Dios es que se extendiera ese Edén, esa imagen de Dios. Llenad la tierra, expandan su imagen y su presencia, es decir, expandan su imagen y su presencia de Dios por toda la tierra. Sojuzguen, gobiernen con responsabilidad sobre la creación, señoreen, cuiden la creación, guarden la creación y trabajen en la creación. Eso es señorear. Ahora, todo esto, en donde ellos eran administradores en la tierra de Dios, todo esto Dios les dijo, ¿no? Ustedes van a ser bendecidos, yo los bendigo, ustedes van a ser mis representantes. Todo esto era para ser administradores de Dios. Ellos habían sido puestos para extenderse, para multiplicarse, para llenar la tierra, para sojuzgarla. Ahora, entrando a Génesis 2, 18 al 25, encontramos los detalles previos a este mandato. Como ya lo había mencionado, encontramos los detalles previos. Los detalles previos del capítulo 1, que ahora estamos viendo en el capítulo 2, de qué forma van a multiplicarse. Encontramos como primer punto en el versículo 18, que dice, si me puedes ayudar a leerlo, versículo 18 y capítulo 2. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así es, aquí donde dice no es bueno que el hombre esté solo, es una evaluación que Dios hace, ¿no? Siempre venía evaluando la creación y decía: esto dijo Dios es bueno, dijo Dios es bueno. Y cuando llegamos al versículo 31, donde dice es bueno en gran manera, entonces encontramos en el versículo 2 que dice no es bueno. Encontramos por primera vez no es bueno aquí en este versículo, la evaluación que Dios hace de su creación. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces aquí encontramos por primera vez esa frase. Hasta antes de este momento todo era bueno en gran manera, dice Génesis 1:31. Pero ¿por qué Dios dice no es bueno? ¿Por qué encuentra ese detalle? Porque Dios vio que había una insuficiencia relacional. Es decir, Dios formó al hombre para relacionarse.
Dios formó al hombre para que hubiera una comunión. Entonces encuentra ese defecto, esa insuficiencia relacional. Esto no significa que Adán estuviera incompleto, sino que Adán fue creado para relacionarse, y esto nos hace ver algo, que esto refleja también la imagen de Dios, porque Dios es un ser relacional. Dios es relacional. En Génesis 1:26 dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta ahí. Entonces, ¿qué dice? Hagamos. Eso nos habla de una relación. Dios es relacional, se relaciona con su creación. Y Dios se estaba relacionando con Adán porque en el huerto estaba la presencia de Dios. Pero él nota que hay algo que le falta a Adán. Le falta una ayuda, dice. Entonces dice, le haré ayuda idónea. Entonces estamos en busca de la ayuda. Dios establece una relación con el hombre con un propósito. El hombre no fue creado para estar solo, sino para relacionarse. Primeramente con Dios, donde estaba la presencia en el huerto, y también con otros. Por eso Dios dice, no es bueno, está solo, no es bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El término ayuda se ha malinterpretado en muchas ocasiones. Hoy en día el término ayuda nosotros no lo vemos como en el momento cuando Moisés escribe este relato. Hoy en día nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo y vemos a una persona que ayuda como algo inferior, como decir, no, pues nada más me ayuda. Una persona secundaria, ¿no? También. Algo secundario, algo que sí es mi ayudante, ¿no? O sea, se utiliza esa palabra para referirse a algo de menor valor, ¿no? Pero nosotros vamos a ver aquí en la escritura, el término ayuda no es un término de inferioridad, porque este término también se utiliza para Dios como nuestro ayudador, como nuestro socorro y como nuestro refugio. O sea, Dios no es menos por ser nuestro ayudador. Dios no es menos por ser nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, porque cuando nosotros tenemos una necesidad, ¿a quién acudimos? Y Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él es nuestro refugio, Él es nuestro socorro, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da fuerzas. Entonces Él es nuestra ayuda, y para eso fue creada la mujer. Precisamente es el mismo término que se utiliza para decir que Dios es nuestro ayudador. Entonces no que la mujer esté en un nivel como Dios, sino que hizo de igual a igual a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, para relacionarse, para que la mujer pudiera ayudar a Adán, para que la mujer pudiera socorrerlo, para que la mujer pudiera levantarle las manos cuando él se sintiera fatigado, para que ella pudiera estar ahí y fuera su refugio de Adán. Así que para eso es lo primero que podemos ver, que ayuda no es un término de inferioridad, ¿no? Ayuda idónea. Idóneo es iguales en valor, pero distintos en diseño. Es decir, son iguales en valor. La mujer vale lo mismo que el hombre vale lo mismo que la mujer, delante de los ojos de Dios, que Dios fue el que los creó, varón y hembra los creó, iguales en dignidad, y ambos reflejan la imagen de Dios. Los dos tienen un mismo valor delante de Dios. Ayuda idónea es complementariedad, es decir, la mujer complementa al hombre y el hombre complementa a la mujer. Pero en este caso estamos viendo que como el hombre fue creado primero, estaba solo y Dios dice, no es bueno. Entonces dice, le haré una ayuda idónea, para que haya una complementariedad, para que se haya una relación física, espiritual y emocional, así como Dios con nosotros. Dios se relacionaba con Adán, pero vio que Adán estaba solo, no había alguien igual que él. Entonces son diferentes en género, hombre y mujer, para cumplir el propósito de Dios que dice en Génesis 1, 27 y 28. Dios creó varón y hembra, los creó, a imagen de él los creó, y esta diferencia de género es necesaria para complementar al hombre y así formar un matrimonio para el propósito de Dios: multiplicar, sojuzgar, llenar la tierra y señorear. Ese es el propósito de Dios que encontramos en Génesis 1, 27 al 28, para complementar al hombre. La mujer es igual en dignidad, como lo venimos diciendo,
pero distinta en función. El hombre, se le dice al hombre, tomó pues al hombre, Génesis 2:15, tomó pues al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Es decir, Adán ya tenía una función: trabajar y guardar, proteger, cultivar el Edén, el huerto, pero necesitaba alguien que lo complementara. Entonces, la mujer es igual en dignidad, pero distinta en función. No se le dijo a Eva, vas a trabajar y vas a cuidar, no, se le dijo a Adán. Y la función de la mujer la vamos a ir viendo más adelante, para formar una unión complementaria, como ya lo mencionamos. Esto solo se puede lograr entre un hombre y una mujer. Por eso Dios dice, no es bueno que el hombre se solo, le haré una ayuda idónea, ideal. Dice, esto solo se puede lograr entre un hombre y una mujer para dar paso a una familia, que también es una institución divina. El matrimonio es una institución divina, la familia es una institución divina. ¿Y cuál es el propósito? De Génesis 1:27 dice, llenad la tierra. A través de las familias Dios quería extender su imagen. A través de las familias Dios quería extender su imagen sobre toda la tierra. Multiplíquense y llenen la tierra. Por eso entendemos que el matrimonio es una institución divina. El matrimonio es una institución que Dios diseñó y fundamentó desde el principio. Él creó el matrimonio. Dios diseñó el matrimonio. El matrimonio no lo diseñó el hombre. No lo diseñó el hombre. No encontramos en la Escritura que el hombre haya diseñado el matrimonio. El matrimonio no lo inventó una institución social. El matrimonio no lo inventó el gobierno. El matrimonio no lo inventó una institución religiosa. Tampoco lo inventó una institución religiosa. Aunque hoy en día vemos que tenemos que cumplir con las leyes civiles y el casamiento es por lo civil también, para dar fe y testimonio a las personas que se va a formar una nueva familia o un nuevo matrimonio. Pero eso ya viene desde los orígenes, desde el principio que Dios creó. Entonces, por lo tanto, ni el gobierno ni las instituciones que defienden los derechos humanos de aquellas personas que confunden el matrimonio con una relación de igual a igual, ni las instituciones, ni los derechos humanos, ni las personas que piensan diferente del matrimonio entre hombre y mujer, que es lo que Dios creó, ni la religión, no deben ni tienen autoridad para redefinir el matrimonio. Porque hoy podemos encontrar que el matrimonio ya no es como Dios lo diseñó. Ahora se está redefiniendo por circunstancias, por conveniencias propias, por muchas razones. Pero se está saliendo de control de lo que Dios estableció desde el principio. No puede, no deben ni tiene autoridad para redefinir ni cambiar el diseño de Dios. Varón y hembra los une. Ese es el matrimonio delante de Dios. Ahora, Génesis 2:19 al 20, vimos el versículo 18 donde dice Jehová, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ya vimos por qué no era bueno, porque tenía que cumplir un propósito. Ya vimos para qué es la ayuda, cuál es la definición de ayuda, que es para socorrer, para fortalecer, para complementar, y también para Adán, para el propósito que Dios quería, multiplicarse. Pero si me ayudas a leer a continuación los versículos 19 y 20. 2, 19 al 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ay, así es. El texto termina diciendo, bueno, en el 19 dice que Dios formó pues a todo ser de la tierra y la trajo a Adán, le dio un trabajo. Y como estamos en busca de la ayuda idónea, no se encontró con quien Adán pudiera relacionarse para que hubiera complementariedad.
No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, pero dentro de lo ya creado no se encontró algo que complementara a Adán. Entonces termina diciendo estos versículos en el 20, lo último dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dentro de lo ya creado no se halló ayuda idónea para él. No se halló. Entonces lo que Adán hace es ejercer su autoridad. En estos versículos dice que puso nombre a toda la bestia, a toda ave de los cielos, ejerció su autoridad sobre la creación. Ejerció su autoridad, pero le hacía falta algo. No era suficiente. Dice, mas para Adán no se encontró ayuda idónea para él. Entonces lo que nosotros vemos aquí es que solo un matrimonio puede ser complemento. Solamente la ayuda idónea puede ser el complemento para el hombre. La ayuda idónea. Solo un matrimonio puede y debe cumplir el propósito de Dios, multiplicarse y llenar la tierra. Dentro de lo ya creado no se encontró algo que cumpliera con el propósito para lo que Adán fue creado. Entonces, un matrimonio es el único que puede hacer valer el propósito de Dios, multiplicarse, llenar la tierra. Cualquier otro pensamiento o ideología está en contra de Dios. Varón y hembra lo somos. Cualquier otro pensamiento o ideología está en contra del diseño de Dios. Repito. Y violenta, no solamente cambia, sino violenta el diseño de Dios, violenta la palabra de Dios, violenta el mandamiento de Dios, violenta el pacto de Dios, violenta el diseño de Dios. Entonces, acarreará consecuencias todo aquel que esté en contra de lo que Dios ya diseñó. Acarreará consecuencias. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Si me apoyas a leer Romanos 1, 18 al 20, el apóstol Pablo toma como ejemplo la creación para dar a conocer que la ira de Dios viene sobre aquellos que cambian las cosas, el diseño de Dios. La ira de Dios viene si no se arrepienten. Por favor. Dice la palabra de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó por las cosas invisibles de Él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo hechas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así es, dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que encontramos en Génesis 2, donde dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Donde dice Génesis 1:27, y los creó Dios a imagen de los creó, varón y hembra los creó. ¿Para qué? Y los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Ese era el propósito. Entonces dice el versículo 18, contra toda injusticia, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. 2 veces menciona con injusticia la verdad de Dios. Y dice el versículo 19, porque de lo que Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se los manifestó. Todo mundo sabe eso. Todo mundo sabe que un matrimonio es un matrimonio heterosexual. Dice el 20, porque las cosas invisibles, aunque haya personas que digan, no, es que eso yo no lo viví, es que eso yo no lo sabía, pero hay una conciencia dentro de sí que hace darnos cuenta cuando estamos haciendo algo mal. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, el poder de Dios, su deidad, Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación, dice el apóstol Pablo, desde el principio de lo que acabamos de ver, Génesis 1, 27 y 28, Génesis 2, 18, 19 y 20, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa para decir yo no sabía, yo no conocía, yo no entendía. No hay excusa, no hay excusa. Las cosas que son visibles se han hecho claras desde la creación. El matrimonio es como Dios lo diseñó. Nadie puede cambiarlo, ni una ideología, ningún pensamiento diferente.
Así que nosotros terminamos con este texto encontrando que la ira de Dios viene sobre todos aquellos que cambian con injusticia la verdad. Pero no nos quedamos con eso solamente. Dios estableció el fundamento del pacto matrimonial para el ser humano, para que para que formaran una familia y vivieran en obediencia. Pero el hombre ha caído en desobediencia. El hombre ha caído en desobediencia, pero Dios da oportunidad de arrepentimiento. Dios da oportunidad de arrepentimiento. Dios es un Dios que da muchas oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Si alguien que nos está viendo, nos está escuchando, está pasando por una situación de confusión o un pensamiento equivocado, nunca es tarde para acercarse a Dios. Nunca es tarde para recapacitar, nunca es tarde para entender. Y el propósito de este tema es para hacer entender lo que la palabra de Dios dice. No son mis ideas, no son mis pensamientos, es lo que la Escritura, lo que la palabra de Dios dice. Lo que Dios diseñó no puede ser cambiado, porque la ira de Dios viene sobre aquellos que quieren cambiar con injusticia la verdad. Si Dios te diseñó hombre, eres hombre. Si Dios te diseñó mujer, eres mujer. La sociedad quiere cambiar el diseño de Dios, pero eso nunca va a cambiar. Lo que Dios estableció desde el principio, eso es hasta hoy. Y así que si estás en un estado de confusión, acércate a Dios, acércate a alguien que conozca de la Escritura, para que ore por ti, para que te oriente, para que te conduzca de acuerdo a las Escrituras, y así poder entender que Dios es un Dios sabio, que no se equivocó al diseñarte, que Dios no se equivocó al formarte, que la confusión no viene de parte de Dios, la confusión viene de parte de uno mismo y de parte de la sociedad que quiere confundir a la humanidad. Así que esto es todo lo que podemos hablar por el momento. La próxima semana estaremos hablando acerca de la creación de la ayuda idónea. Hoy hablamos en busca de la ayuda idónea, que no se halló en la creación, en lo que ya estaba creado. Por eso la próxima semana estaremos viendo Génesis 2 del 21, 22 y 23 para ver de qué forma Dios creó esa ayuda, la creación de la ayuda idónea. Eso es todo por nuestra parte. No sé si tú quieras añadir algo más. Pues recordar, ¿no?, que este llamado, este fundamento sigue vigente, ¿no?, hasta el día de hoy, y que no solo lo entendamos, sino que también lo vivamos, ¿no? Vivamos el propósito con el que Dios nos ha creado de llenar la tierra, como lo has explicado, ¿no?, crear hijos con ese temor de Dios, señorear la creación, pero de manera justa, como lo has mencionado también, y pues que nuestra vida pues refleje todos los días la palabra de Dios. Así es, pues esperemos que se haya entendido. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga. Dios les bendiga.